El día de hoy lo que vamos a pues, estar visualizando o vamos a estar estudiando va a ser el enlace químico. Principalmente nos vamos a centrar en dos enlaces bastante importantes, el enlace iónico y el enlace covalente. Principalmente estos dos porque nos van a servir mucho dentro de el fundamento inicial de cómo pues están interaccionando los elementos para poder formar compuestos, cómo estos están generando estas reacciones químicas, que va a ser la última clase que vamos a ver, las reacciones químicas, un poquito de balanceo también. Y la gracia es entender cómo es que están interaccionando los átomos de los elementos para poder, pues, generar o para poder formar enlaces químicos. Así que, primero que nada, a ver, empezando con la situación, lo que tenemos que ver es eh, tener una idea de, bueno, yo tengo un enlace químico. Sí, yo tengo un enlace químico, pero ¿qué es lo que me está pasando cuando yo tengo un enlace químico? ¿Qué es lo que está sucediendo cuando yo tengo un enlace químico? ¿Qué sucede cuando están interaccionando los átomos? ¿Qué les da estabilidad? Cuando yo tengo un compuesto, ¿qué me brinda la estabilidad? O, por ejemplo, ¿cómo yo estoy formando los compuestos? Porque yo puedo saber que un compuesto, pues está formado de átomos, perfecto, pero ¿y cómo se forman? ¿Qué brinda la estabilidad de esto? Esas son preguntas iniciales que nos podemos hacer y es que tenemos que saber de que la mayoría de los elementos, a excepción de algunos cuantos, que conocerán más adelante lo largo de cuando vean química, eh, la mayor parte de los elementos se encuentran combinados. En la naturaleza se encuentran principalmente combinados. Algunos no, algunos suelen estar ellos solitos, les gusta estar solitos, son lo suficientemente estables como para poder estar solos y se les conocen como los gases nobles. No todos los gases nobles no reaccionan, hay maneras de hacer reaccionar gases nobles, pero por lo general, sí, son lo suficientemente estables, son tan estables que llegarían a formar compuestos bajo condiciones pues, muy extremas, no es lo normal, no es lo que normalmente sucedería. Entonces, los compuestos como tal, mm, que estamos formando o que formaremos y que los hemos estudiado cuando vieron al momento de los tipos de materia, cuando empezaron lo de la nomenclatura, ¿qué estaban nombrando en nomenclatura? Pues compuestos. ¿Qué aprendimos dentro de la clasificación de la materia cuando dividíamos las sustancias? Teníamos las mezclas, teníamos elementos y compuestos, que estos compuestos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Están átomos interactuando, es una interacción de átomos. Entonces, cuando tenemos un enlace químico, y de los primeros que vamos a ver es el enlace iónico, pero cuando tenemos el enlace químico, lo que tenemos principalmente es una interacción entre átomos. Cuando hay un contacto entre sus regiones, es en donde estamos estudiando ya los enlaces químicos. Y es muy importante que si ustedes ahora que conocen pues un poquito ya de, de la configuración electrónica, que conocen un poquito acerca de la nomenclatura, sepan que los enlaces químicos generalmente estamos considerando los electrones de valencia, quiere decir estos electrones que están pues más externos, vamos a llamarlos, son estas capas más externas. Esta capa de valencia es esta capa electrónica más externa y contiene estos electrones que pues están más alejados del núcleo. ¿Qué pasa? Al estar más alejados del núcleo, recordemos que el núcleo tenía esta carga positiva y atraía a estos electrones de carga negativa. Al estar más alejados del núcleo, eran más susceptibles como tal a participar en reacciones, en interacciones químicas para formar enlaces con otros átomos. ¿Sí? Es lo importante de entender por qué la capa de valencia es la que está interaccionando para formar estos enlaces químicos. Ahora, cuando tenemos elementos que se enlazan,
Eh, Cuando se generan estos enlaces, muchas veces, debido a la formación de enlaces químicos, lo que pasa es que se liberan cantidades de energía. Y muchas veces esto se debe a que los átomos se unen para formar estos enlaces químicos que técnicamente cuando se estudian tienen menor energía potencial, una menor energía dentro de sí o potencialmente generable que cuando están de manera individual. Por ejemplo, vamos a ver ahorita dos tipos de enlaces, uno en el cual hay una transferencia de electrones y otro en donde hay un compartimiento de electrones. ¿No? Es una manera de compartirlos. Por ejemplo, y esto para adelantarlo, uno de los enlaces, el enlace covalente, los átomos comparten electrones. ¿Qué pasa? Para buscar una configuración estable, para llegar a formar algo que probablemente hayamos escuchado, y es para formar el octeto, ¿sí? Estos son estados más estables y por lo tanto son estados de menor energía, ¿va? O por ejemplo, el que vamos a ver a continuación, el enlace iónico, ¿sí? Hay una transferencia de electrones y se liberan energía. Entonces, muchas veces se busca la estabilidad, el sistema busca una estabilidad como tal y forma estos enlaces, por lo cual la mayoría de los elementos pues se encuentran en la naturaleza combinados como compuestos. Ahora, hablemos del enlace iónico. ¿Qué podríamos decir del enlace iónico? Cuando hablamos del enlace iónico, tenemos que decir y aprender una manera muy fácil de identificarlo. Yo puedo prever o predecir, ¿sí?, de que yo voy a tener un enlace iónico si yo probablemente estoy uniendo a un metal con un no metal. Es lo más probable que esté pasando. ¿Por qué pasa esto? Bueno, creo que si en algún momento estudiaron la tabla periódica o han conocido acerca de las propiedades periódicas, habrán conocido de la afinidad electrónica, de las energías de ionización. ¿Y qué pasa? Hay elementos que tienen bajas energías de ionización y por lo tanto tienden a perder electrones más fácilmente. Y hay otros que tienen mucha energía de ionización y además tienen alta afinidad electrónica. Quiere decir que tienden a atraer electrones. Ahora, ¿por qué es una manera, pues, un tanto fácil o un tanto, vamos a decirlo, rápida de identificar un enlace iónico? Porque probablemente lo que estemos formando sea un enlace entre elementos que sean metales alcalinos y alcalinotérreos, que son estos que están en el grupo 1A, el grupo 2A, recuerden la tabla periódica, ¿no? A, 2A, cómo prosigue, y va a estar haciendo o formando enlaces, combinándose, ¿con qué? Con elementos como por ejemplo el oxígeno, que es un no metal, o por ejemplo halógenos, que son no metales, ¿sí? Eso es un ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede aquí es que dentro de un enlace iónico hay una transferencia de electrones. Fíjense, y quiero que veamos la imagen acá. Veamos a ver. De puntero, pluma. Vaya, vaya. ¿Qué es lo que está sucediendo en este caso? Eh, Cuando nosotros tenemos el enlace iónico y tenemos acá, vean acá, transferencia de electrones. ¿Pero por qué transferencia de electrones? Pues fíjense de que como tenemos un elemento que tiene baja energía de ionización y que habíamos dicho de los elementos de baja energía de ionización, bueno, ellos tienden, y esto ya no es nuevo para ustedes, porque ya lo vieron en nomenclatura, eh, ellos tienden a formar cationes. ¿Sabemos lo que es un cation? Cualquiera, pueden escribir, pueden hablar, son libres, sin pena.
¿No? Te voy a dar una pista. Un ion que ha perdido electrones. Vamos por ahí, Luis. Vamos por ahí. Cuando tenemos cationes, lo que tenemos es cargas, fíjense, cargas positivas. Ahora, ojo, cuando tenemos cationes. Entonces, cuando hablamos de iones, ¿sí? Los iones tienen cargas eléctricas. Y es por eso que vean de acá, aquí, más, y por ejemplo aquí, a negativo. Esto hace referencia a metal y esto hace referencia a no metal, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué está aconteciendo? Bueno, lo que está aconteciendo en este caso es que como tenemos iones, ¿sí? Tenemos cargas eléctricas y ¿qué pasa? Estos se forman cuando los átomos han perdido o ganado electrones. Entonces, cuando, así como dice Luis, hay un ion, hay un átomo que ha perdido electrón, ¿qué tenemos? Tenemos un ion. ¿Pero qué tipo de ion tenemos? Ah, bueno, te los podemos clasificar en aniones y cationes. Los cationes, ¿sí? ¿Qué pasa? Tienden a, los cationes son los que han perdido electrones y los aniones son los que han ganado electrones. También se puede llamar como ion positivo o ion negativo, pero la terminología que se ocupa es cationes y aniones. Más adelante probablemente escuchen acerca de los cationes de hidrógeno o los cationes de sodio, por ejemplo. Son elementos que han perdido electrones, están formando iones, pero al perder estos electrones, pues se les denomina cationes. Ahora, ¿qué sucede? Los iones que tienen cargas eléctricas, como ya dijimos, se forman cuando ganan o pierden electrones. Perfecto. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué algo querrá ganar o por qué algo querrá perder electrones? Pues fíjense que lo que pasa es que lo que ellos andan buscando es buscar una estructura electrónica, una configuración electrónica estable. Y es por eso que este cuadro de acá lo tiene remarcado acá. ¿Sí? Iones vamos a tener cuando hay cargas eléctricas. Hemos ganado o hemos perdido electrones. ¿Por qué lo hacen? Bueno, para poder generar configuraciones electrónicas estables. Por ejemplo, y pongamos un ejemplo acá. Vamos a acercar este de acá. Vean, por ejemplo, el sodio. El sodio es un elemento metálico, ¿sí? Que por cierto, pareciera gracioso, pero el sodio es muy curioso. Vean cómo cambian las cosas. El sodio, si lo ponemos en contacto, el sodio puro, si lo ponemos en contacto con agua, es explosivo, explota. Y el cloro, el gas, el cloruro, pues es tóxico. Lo podemos intoxicar. Pero, ¿qué pasa si formamos cloruro de sodio? Lo podemos comer tranquilamente y no nos va a generar un daño inmediato. Claro, ya más adelante sabrán que comer demasiado de este tipo de aditivos alimenticios, de estas especies, vamos a llamarlo así, eh, ¿qué sucede? Ah, bueno, que genera daños a la salud, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, decimos, bueno, la sal, una de estas especies que le ponemos a alimento. Perfecto. Sí, Gerson. Levántame. Muy bien, buenas noches, no sé si me pueden escuchar, ¿no? Claro, por supuesto, Gerson, te escucho. Me presento, soy Moisés Rodríguez y algunos ya me conocen, coordinador de la Comisión de Nuevo Ingreso de la CNEA. Sí, Solo sí. recordarles de que la primera semana de octubre se tiene planeado lo que es la ejecución del examen de nuevo ingreso. Incentivarlos a que sigan estudiando, pues, algunos pudieron ver sus resultados en la prueba piloto que se realizó y la verdad no fueron muy buenos que se digan, así que los animo a seguir estudiando para que puedan aprobar el examen y ser parte de nuestra gloriosa universidad. Así que echarle ganas y síganse preparando, sigan reforzando los temas en los cuales sientan
que tienen dificultades, consulten a los tutores que están para ayudarlos y pues incentivarlos a seguir adelante y que puedan pasar el examen en la primera vuelta. Así que sin nada más que agregar, muchísimas gracias a ti, Jesús. Que tengan una No, feliz no, un noche. placer, Gerson, y gracias. Primera semana de octubre, eh, precisamente, y refréscame la memoria, creo que es el, ¿cuándo de octubre? 5 y 6 se tiene planeado. 5 y 6, Eh, ¿verdad? 5 y sí, 6, así 5 y es. 6 de octubre. Vamos a poner acá, primera semana de octubre, examen 5 y 6. Me imagino que la universidad les va a mandar qué día lo van a hacer. Tienen que estar pendientes, ¿no? No lo van a hacer 2 días. A algunos les va a tocar 5, otros les va a tocar 6. Eh, Así es. Más adelante, ya cuando estemos casi que próximos a terminar el curso, les vamos a hacer una reunión general para darles indicaciones de lo que deben de llevar y ya con fechas confirmadas, recuerden de que deben de estar pendientes tanto de las publicaciones de la página de Facebook de la universidad, como de los que es el expediente en línea, en el cual van a poder generar lo que es su F1, en el cual les va a detallar fecha, hora y lugar en el cual van a realizar lo que es el examen. El ex- examen es el mismo para todos. excelente. Y, te preguntan algo, Gerson, que si ya no va a haber otra prueba piloto, comenta Luis. Se está planificando la última prueba piloto, solo que estamos considerando si hacerla presencial para que tengan una experiencia un poco Oh, más sí. cercana, para que puedan vivir exactamente cómo va a ser ese Sí, día. Pero correcto. todavía Dentro del estamos. salón de clases, es correcto. Así es, pero todavía está en planificación de no poderse llevar de manera presencial, se va a hacer así como se hizo la vez anterior, igualmente con el mismo tiempo, 120 minutos, que va a ser el tiempo que van a tener para ejecutar la prueba ya en día. Excelente, excelente, Gerson. Muchísimas gracias, Gerson, por la información. Bueno, estén pendientes de cuando se pueda llegar a hacer la próxima prueba piloto. Recuérdense que pues, pareciera que falta bastantito, pero ya va a ser dentro de un par de semanas. Creo que pasa esta semana, pasa la otra y luego la última semana, la primera semana de octubre y ya es el examen de admisión. Échenle ganas, todos podemos, todos somos suficientemente capaces como para poder entrar, solo que acuérdense que por las inteligencias múltiples, ¿verdad? Algunos tenemos pues más aquí, más experticia, ya sea porque lo hemos practicado o tenemos un poco más de habilidad en ciertos temas, entonces tienen que identificar ustedes en dónde tienen que echarle más ganas, ya sea, yo qué sé, química, matemática, biología, lenguaje. Pues, ustedes sabrán, tienen que aprender a conocerse y es algo que van a ver durante todo su tiempo de carrera, se tienen que conocer. Sí, Francisco, solo que no te escucho, Francisco, no sé si soy yo o no te escucho. Creo que no se escuche. Están Pareciera que no, ¿verdad? Francisco, está el chat por si quieres poner la pregunta tranquilamente. No hay ningún inconveniente. Alguien más levantó la mano, ¿no? Todo en orden por el momento. Yo vi que alguien levantó la mano más. Si no estaba mal, era. eh, veamos. ¿No? Ángel, ¿todo bien? ¿Todo en orden? Bueno, excelente. No se bueno, preocupen. entonces, si no hay más, me despido, haciendo una feliz noche y pues estar pendiente tanto de la página de Facebook de la Asamblea como de lo que es la universidad, igualmente de la comunidad de WhatsApp, en el cual se les van a estar dando más indicaciones. Igualmente saben que pueden escribirnos, cualquier duda que tengan, vamos a estar para ayudarnos en este proceso y que tengan una feliz noche, un feliz fin de semana. Gracias, Rick. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, Gerson. Un placer como siempre. Bueno, a ponerle pues ánimos. Yo sé que le ponen el mayor de los ánimos siempre. Pregunten, no tengan pena.
Gabriela pregunta si quisiera volver a ver la clase, ¿dónde podría encontrarla? Mira, pues yo he estado subiendo las clases que yo impartí la primera y la segunda semana, pues las subí a la plataforma. Me voy a comunicar con la encargada del curso porque estuvieron también con la licenciada Rosa, que habrán visto que les dio la clase de nomenclatura. Lamentablemente tuvo una situación familiar, pues y ella me estuvo apoyando. Le voy a consultar para que puedan ver la clase de nomenclatura, para que refresquen un poco de cómo se nombran los compuestos. Y esta clase igual la estamos grabando y se va a subir el fin de semana, a más tardar el lunes probablemente, ¿verdad? Francisco Campos, ¿de qué estaban hablando? Es que no vi el mensaje y además me dejaron... Estaban hablando del examen, Francisco, que el examen de admisión va a ser ya en octubre, el 5 de octubre, y que se está planeando hacer una prueba piloto. Tal vez se hace otra prueba piloto para poder pues practicar un poquito cómo va a ser el examen y tal vez se hace de manera presencial. Eso es lo que estaban comentando. Así que tranquilo, te lo refresco. Hey, sí, te escuchamos. Buenas noches, profe. Yo tenía como una duda que no sé si tenemos que ir allá a San Salvador a eso del 5 de octubre o tendríamos que reunirnos, no sé, en otra parte, porque eso no lo entendí. Me imagino, a ver si la inscripción la piensan hacer en la sede central. La sede central, pues es en San Salvador. Como esto es un curso abierto, desconozco a qué carrera en específico van. No sé si irán a medicina, no sé si irán a ingeniería, química y farmacia. Hombre, pueden ir a varios. Pueden que estén acá, pero si buscan entrar a la sede central, pues ciertamente tienen que presentarse de manera presencial, obviamente, válgase la redundancia, presentarse de manera presencial, en la sede central. Siempre es esta, la que está aquí o creo que ya conocen en dónde está la universidad, o no sé si alguna vez, o sea, las instalaciones creo que conocerán. Sí, perfecto. Si alguien no conoce, pues no tengan pena de preguntar. Yo sé que en mi momento, cuando yo llegué de bachillerato, pues es que no conocía nada, no sabía ni dónde estaba la universidad. Es normal, es normal. Al inicio uno pierde, vamos, que yo me fui a otra facultad y es que es normal. O sea, me perdí por completo. Es normal, pregúntenle a los compañeros, a sus futuros compañeros, a los compañeros que les están apoyando de ASEMEA, para eso. Luego dice, una pregunta, ¿en qué parte de la plataforma se están subiendo las clases grabadas? Hay una parte, y buena pregunta, hay una parte de, del aula virtual que si nosotros vemos en, en la parte donde dice trabajo de clase. No se ha subido la segunda, miren, no se ha subido la segunda. Miren, vean, hay una que dice bibliografía de apoyo. Dice. Esa bibliografía de apoyo es un librito que es básico para el estudio de la química como lo estamos haciendo, ¿verdad? Las grabaciones, donde pueden encontrar también poco a poco el estudio de las diapositivas, van a estar en la parte donde dice videoconferencias. Veo que no está la videoconferencia número 2 y le voy a consultar a la licenciada Rosa, que estuvo con ustedes las 2 semanas anteriores, de que me facilite la 3 y la 4 para yo también subirles la de ahora. Están dentro del Classroom, están, dentro de las pestañas, la primera pestaña y luego a la que está a la par, la que dice trabajo de clase, luego hay otra tercera pestaña que dice participantes y la otra cuarta pestaña que dice calificaciones. Entonces sería la segunda, la de trabajo en clase. Profe, yo tengo otra pregunta. Sí, 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 dime. ¿Como de cuánto tendríamos que pasar el examen?
Mm, eso fíjate que depende. Porque, Depende, ¿sí? porque yo como estoy en una de esto del Ministerio de Integración, ¿verdad? Que posibilidades, ¿verdad? De una beca. Entonces, ahí estuvieron los de la Universidad Nacional y Ujú, les pregunté que de cuánto tenía que ser la nota en totalidad. Algunos dijeron que de acuerdo a la carrera era ujú. de un 50% y otra era del 70% y el otro el 60%. Pero así van las notas, pero ahí yo no sé, ¿verdad? Si era buena la información. Lo que pasa es que depende de la carrera, porque, a ver, yo no sé si eh, alguna vez han visto, bueno, no sé si verán aquí unos videitos aquí de YouTube en donde dice el examen más difícil del mundo, allá en Asia. Pues lo que sucede es de que depende de la carrera. ¿Y por qué depende de la carrera? Porque depende de la cantidad de personas que vayan a ir hacia la carrera. Entonces, o sea, no hay una nota establecida, sino que hay una nota que permite sobresalir frente a los demás. Te pongo un ejemplo. Un ejemplo. Imagínate que todos sacaron 9 en el examen, pero tú sacaste 10, ¿sí? Pero hubo una persona que se sacó 8 y digamos que van a existir 20 cupos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? 10 personas se sacaron 8, 9 personas se sacaron 9 y tú te sacaste 10, pero solamente hay 10 cupos. ¿Qué es lo que pasa? Pues van a entrar los que tienen pues mayor puntaje. Y es aquí en donde eh, la nota de aprobación, ojo que hay requisitos. Si, por ejemplo, han hecho lo del Avanzo y lo de la PAES, por ejemplo, en la de la PAES tiene que ser mayor o igual a 7 y en la del Avanzo era por niveles, tiene que ser hasta donde sea mínimo nivel intermedio. Ahora, cuando se genera la prueba, cuando se genera el examen, va a depender de la carrera. Es por eso que no te brindan eh, ¿cómo decirlo? Una nota en específico, porque va a depender de la afluencia de personas que vayan hacia esa carrera. Entonces, técnicamente va a depender. Mi recomendación es estudien, salgan lo mejor posible, no apunten hacia una nota en específico, sino que intenten salir lo mejor posible y todo va a depender de la cantidad de estudiantes que vayan hacia esa carrera. Es por eso que no dan una nota como tal. Entonces, ¿saben qué podemos hacer? Y esto para que quede así como que un poquito más claro. Recuérdense que hace unos momentos, el compañero que estaba anteriormente, futuro doctor, les dijo que iba a haber otra asesoría. Se puede intentar hacer un censo de cuáles son las notas promedio de ingreso para las carreras, porque todo va a depender de la afluencia de personas, de la cantidad de cupos. Entonces, mi recomendación es no apunten a una nota, apunten a salir lo mejor posible, ¿sí? Gracias, profe. No, no, no. Lamento no darte una respuesta en específico, pero depende de la cantidad de personas. Sí, realmente depende de cuántas personas vayan a participar, porque muchas veces hay personas que pasan el examen, pero hay tantas personas que se quedan sin cupo, porque es demasiado la afluencia a esa carrera. Entonces hay cupos limitados por las cuestiones de espacio, ¿no? Entonces, eventualmente luego hacen los cambios, los famosos cambios de carrera y es en cuanto ustedes como ya ingresaron, pudieron ingresar, entonces ya luego van
a la carrera a la cual ustedes quieren. Y muchas veces pasa eso. Pero esperemos que no, esperemos que esta vez no suceda esto. Apunten a la mejor nota, no esperen decir, "Oh, es que me quiero sacar 7, es que me quiero sacar 8". No, intenten ir a por todas, intenten ir a por el 10, a lo mejor que lo puedan hacer, ¿sí? Entonces, pero depende, técnicamente depende de cuántas personas, qué carrera, la afluencia de personas, cuántos se vayan a examinar este año. Entonces, eso depende bastante. ¿Sí, Hazy? Tengo otra pregunta. Sí, sí, sí. Por ejemplo, si no lográramos aplicar en este examen que se acerca de octubre, tendríamos o como otra oportunidad. Pues cuando pasa eso, si yo no estoy mal y mi información no está desfasada, eh, hay una, ¿cómo se llama? Hay una prueba que se llama una prueba diferida, ¿sí? Una prueba diferida. Por ejemplo, el año pasado, la prueba diferida fue el 1 de diciembre de 2023. Entonces, qué es lo que sucede? Que cuando ustedes no se pueden presentar por motivos pues, válidos y, vamos a decirlo, justificables, se realizan estas pruebas diferidas. Entonces, o sea, ustedes pueden diferirla, pero hay pues requisitos para poder diferir la prueba. Pero se puede, ciertamente se puede. No es algo que no se pueda. Y claro que se puede. Eh, claro, tienen que justificarlo. Y la fecha la van a establecer. El año pasado fue el 1 de diciembre, pero solo es con justificación. También existen lo que es la segunda y la tercera vuelta, ¿no? Que es cuando no se logra llegar a un puntaje y se hace pues la segunda vuelta. Pero tranquilos, es que no pensemos, no pensemos negativamente, ¿sí? Pensemos en la idea de que vamos a quedar en primera vuelta, vamos a lograr la nota adecuada y vamos a lograr ir a la carrera que queremos. Pero sí, esas son cosas que pasan, o sea, no es algo nuevo, ¿sí? No es algo nuevo. Y ahí hay una selección, hay un estadístico que presenta a aquellos que son seleccionados para una segunda examen, una segunda vuelta, ¿sí? Y ese examen se estaría haciendo el año próximo que se está No, acercando, siempre es este año. siempre este año. Sí, sí, sí. Es que el otro año ya no, porque el otro año empezamos ya con todo. Pues se empiezan todas las carreras. Ok, muchas gracias. No, excelente, Hazy, excelente. Bien. Bueno, si no hay más dudas, sigamos con la temática del enlace iónico. Tranquilo. A ver, ¿qué nos habíamos quedado? Bueno, vean el átomo de sodio. El átomo de sodio, ¿qué es lo que le sucede? Bueno, el átomo de sodio lo que le está sucediendo es que vemos que hay una pérdida de un electrón. Bueno, tenemos pérdida del electrón. Vean que ¿se recuerdan de la idea de los octetos o se acuerdan de la idea de la regla del octeto? Probablemente en algún momento ustedes la habrán escuchado. La regla del octeto es un principio que se establece en la química, en donde los átomos lo que hacen es tender a ganar, compartir e incluso perder electrones para poder tener una capa de valencia con 8 electrones, generando una configuración muy similar a lo que fuera un gas noble, que son muy estables, ¿sí? Buscando una estabilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede y lo que sucede acá es que, por ejemplo, aquí había un electrón más. ¿Qué le era más susceptible al sodio? ¿Ganar más electrones para tener 8 electrones en su capa de valencia o perder ese electrón? Pues perderlo. Es por eso que la energía de ionización es tan baja.
Dime, Mauricio, ¿en qué te puedo servir? Tengo una pequeña inquietud. ¿Qué es Valencia? ¿Qué es Valencia? Vale, ok. Dentro de la terminología de la química, solo permíteme dar un trago de agua. Vale. No sé si en alguna vez que han visto, por ejemplo, cuando vieron la nomenclatura, se fijaron acerca mm, de los estados de oxidación, los electrones de valencia, o qué hace referencia. Fíjense, y cuando hablamos de valencia dentro de la química, mm, hacemos referencia a capacidad para formar enlaces químicos y hace referencia a un número de electrones. Este número de electrones son los electrones que el elemento puede llegar a perder, llegar a ganar, llegar a, por ejemplo, compartir. Principalmente cuando son en positivo y negativo en los estados de oxidación, cuando vieron la nomenclatura y cuando vieron los estados de oxidación para saber nombrar los iones, por ejemplo, cuando tenían los iones sulfato o nombran el ácido sulfúrico y le ponen y ustedes ven el estado de oxidación de cada uno de los elementos, hace referencia a algo relacionado a sus electrones de valencia, que estos electrones de valencia son estos electrones que están en la capa más externa, ¿sí? En la capa más externa. Y al ser la capa más externa, es la capa de electrones que está más alejada del núcleo y es la capa que puede interaccionar para formar compuestos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice? Pérdida de electrón de valencia. Quiere decir que es una pérdida de un electrón que está en la capa de valencia o la capa más externa de electrones. Hay algo que son electrones kernel, se llaman, que son electrones que están más adentro y que esos no suelen ocuparse en las interacciones químicas. Entonces, cuando vemos en química en donde dice pérdida de electrón de valencia, está haciendo referencia a la pérdida de electrón de un electrón de la capa más externa de electrones. No sé si queda clara la idea, la relación de la terminología valencia con los electrones y las capas externas, Mauricio. Sí, muchas gracias. Excelente, perfecto. Y vean, por ejemplo, en este caso, con lo del ion sodio, ¿qué habíamos dicho? ¿Se recuerdan que cuando vimos lo de los átomos les comentaba, bueno, cuando un átomo es neutro, tiene la misma cantidad de protones que de electrones, pero en este caso, como perdió un electrón, ¿sí? Hay menos electrones que protones. ¿Pero por qué lo hace? Para poder, ¿qué? Estabilizarse. Ahora, veamos la otra cara de la moneda. Veamos, por ejemplo, el ion cloruro, ¿sí? El ion cloruro. El cloro es un elemento, por cierto, está dentro del grupo de los halógenos. ¿Y qué sucede? Bueno, la energía de ionización de estos elementos, de estos átomos que son no metálicos, es muy alta. Ellos no van a tender a perder electrones. Ellos más que perder electrones, la verdad es que no van a perder electrones. Lo que van a estar haciendo es más probable que ganen electrones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Más que perder, ellos prefieren ganar uno o más electrones, dependiendo de lo que sean necesarios para llegar al octeto, a esa capa externa, a esa capa. Tengo una pregunta, ¿para qué sirven las letras S y P y los números de arriba? Yo tengo una duda, y esto sí es bastante relevante. ¿Ustedes han visto configuraciones electrónicas en bachillerato? Pregunto, para poder dar un contexto. La verdad es que no, porque en mi contexto, el año pasado solo llegamos a la unidad 5 en la asignatura de ciencias y actualmente seguimos en lo mismo.
¿Hasta qué parte han llegado? Pregunto. Si les soy honesto, no hemos tocado ninguna parte de lo que es la química o la biología, simplemente la física. Ok. Dice Francisco, yo sí, pero nunca le entendí el tema. Ok, vaya, está bien, está bien. Yo en lo personal igual no he visto ese tema. Vale, vamos a... les voy a dar... Vaya, ok. Veo que no han visto la idea de las configuraciones electrónicas y eso sí, sí, vamos a ver. Es que el tema completo como tal prácticamente sería un poco acerca de lo que estábamos viendo de los orbitales atómicos, números cuánticos. ¿Los números cuánticos sí los vieron? ¿Los conocen los números cuánticos? Si no mal recuerdo, está el de spin, el principal o el Correcto, exacto. azimutal. Correcto. Entonces, fíjense, vaya, dice Alegray, yo no, ok, vaya, vean. Voy a hacer un mini resumen de lo que es todo eso para poder entender esto. Da la casualidad de que cuando nosotros tenemos electrones, yo les había dicho en una de las clases, eh, que habían elementos que tenían, átomos de elementos que tenían muchos electrones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La pregunta es, ¿cómo yo podría describir las propiedades, pues prácticamente de los electrones de un átomo? Por ejemplo, en dónde se encuentra, la manera en que ojo, que la mecánica cuántica establece algo de la indeterminación, pero para fines prácticos y pedagógicos se intenta estudiar, pues, decir en dónde puedo encontrar este electrón, en qué nivel energético. Es bastante relevante esto. En base a, por ejemplo, en dónde puedo encontrar un electrón, en qué tipo de orbital, por ejemplo, en qué tipo, cuánta energía, la forma probable del orbital, la orientación en el espacio de este posible orbital. Entonces, para eso servían los números cuánticos, para identificar toda esta caracterización de los electrones. Ahora, eh, las letras S, P y más adelante pueden ver otras letras, hacen referencia a la forma de estos electrones. Y el número de arriba, este pequeño número, este superíndice que está por acá, hace referencia a las cantidades de electrones que hay en esos orbitales. Por ejemplo, en los orbitales S hay 2 electrones. En los orbitales P hay 6. Creo que tengo aquí un esquemita que nos puede dar una pauta de eso. Porque si no han visto configuraciones electrónicas y números cuánticos, resulta un poquito difícil el hecho de entender la hibridación, por ejemplo. Vaya, por ejemplo acá, por ejemplo aquí. Los orbitales S se ven identificados muchas veces como que si fuesen eh, órbitas, como que si fueran, vamos a llamarlo como una pelota, vamos a llamarlo así. Algo orbital. Y los orbitales P se suelen identificar como cierto espacio lobular, como que si fuera una vejiga a la cual le pusimos una liga en medio y se hacen los 2 lóbulos. Esto de acá, vean, uy, esto de acá. O también se puede ver de esta forma, ¿sí? De esta forma, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que los números cuánticos, dependiendo de los números cuánticos, pues nos identifica en la forma del orbital, la orientación en el espacio y nos indica qué tipo, en dónde puede estar este electrón. Lo que hacen las configuraciones electrónicas, en este caso, es
hacer que átomos que sean polielectrónicos, tienen muchos electrones, es mucho más fácil identificar o caracterizar a los electrones mediante esta notación, mediante esta configuración electrónica, determinando cuántos electrones hay y cómo se van colocando. Por ahí dijeron lo del de Pauli, pero perfecto, es una de las maneras de ir llenando el principio de construcción el principio de exclusión de Pauli, perfecto. A las 7 tenemos clase de lenguaje. A las 7:30 es la clase. Bueno, me voy a apurar. Me voy a apurar lo más posible para poder hacer esta situación. Si no, también podemos dejarlo en capítulo y poder tener clasecitas el día de mañana. Es otra idea. Podemos buscar la disposición de poder tener eso. Pero lo que sigue, si entienden esto que les voy a explicar, lo que viene es más sencillo. ¿Sí? Lo que viene es más sencillo. Entonces, me detuve por el motivo de la situación de lo de la configuración electrónica y es, podemos también, hombre, a ver, que se supone que la última clase que tendríamos es la otra semana, que es 27. Pero pues, también podemos trabajar el 28, ¿verdad? Sería factible. Es una de las ideas. Pero a ver, tengamos la idea, tengamos la idea eh, de que cuando nosotros estamos frente a un elemento que es muy electronegativo, que tiene mucha afinidad electrónica, él va a tender a ganar electrones para tener esta configuración electrónica estable. Todo en aras de tener esto de acá, ¿sí? Esto de aquí, la regla del octeto, que principalmente funciona para los elementos representativos. Sabrán ustedes cuáles son los elementos representativos. Principalmente también para elementos que están ahí por el segundo periodo. ¿Y qué pasa? Se intenta rodear de 8 electrones de valencia. Ojo, esto átomos diferentes al hidrógeno, porque el hidrógeno solo puede tener 2 a lo sumo, a lo máximo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando los elementos buscan de alguna manera formar estos enlaces, en algunos casos, lo que sucede es que se dan transferencias de electrones. El no metal atrae el electrón del metal y esa diferencia de cargas, ¿sí? Esa diferencia de cargas genera una atracción electrostática, ¿sí? Por diferencia de cargas. Entonces, cuando esa fuerza electrostática que une a iones de cargas opuestas, ¿sí? En un compuesto que le conocemos como compuesto iónico porque se está enlazando de manera iónica, porque estamos formando iones, ¿sí? Es lo que conocemos como enlace iónico. Entonces, el enlace iónico es esta fuerza que une a estos iones de cargas opuestas, ¿sí? Esa es la característica del enlace iónico, que como uno le quita el electrón a otro, uno tiene carga negativa, el otro tiene carga positiva, y esas cargas opuestas, ¡pum!, se atraen. Es una manera de entender el enlace iónico. Caso muy diferente, ojo que los compuestos iónicos forman, ¿sí? Ojo, los compuestos iónicos son bien característicos, son bien singulares porque no forman algo más o menos, Mauricio. Podemos intentarlo. Lo de la imantación es algo un tanto curioso, por cierto, Mauricio. Pero podemos intentar verlo de esa manera. Podemos intentar verlo de esa manera. Pero, por ejemplo, cuando nosotros tenemos dos imanes, por ejemplo, lo que dicen, ¿por qué se atraen los imanes? Bueno, los imanes se atraen porque hay interacciones en lo que son sus campos magnéticos, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que hay una atracción de polos opuestos. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos polos similares, hay una repulsión. Cuando tenemos un imán, es una fuerza de atracción que sí que los hace acercarse, pero en este caso es por una cuestión de cargas.
Pero la idea de la atracción por vamos a llamarlo situaciones que sean opuestas, sí es importante que lo podamos hacer. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que lo de los imanes va un poco más a una situación de un poquito de las cargas, es un momento, una cuestión de alineación de ciertos momentos magnéticos, hay un ordenamiento, no todos los elementos pueden ser imanes, se imantan con grandes cantidades de energía, pero vamos, la idea está ahí, como que si fuesen dos imanes atrayéndose por esa diferencia de cargas, debido a que uno le quitó el electrón al otro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos un compuesto iónico, los compuestos iónicos consisten en iones positivos y negativos unidos, enlazados, pero no hay una pequeña molécula, como por ejemplo el agua, que tenemos, por ejemplo, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. No existe, sino que lo que existe, a pesar de que tenemos una fórmula empírica, una fórmula que nos determina la relación de que, bueno, para cada ion de cloro hay un ion de sodio, lo que sucede es que son entramados que son eléctricamente neutros y que lo que pasa es que se van formando entramados de iones unidos con iones, ¿sí? Eso es lo bastante curioso de los compuestos iónicos. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay iones que están rodeados de otros iones y se van formando estos entramados, se van formando para generar estructuras tridimensionales, ¿sí? Como por ejemplo lo que pueden ver ahí. Y que, por cierto, cuando se genera un grupo de iones que tiene la menor proporción de los iones que puede haber en un compuesto iónico, esto se le conoce como unidad fórmula, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Iones importantes en el cuerpo humano es que hay muchos, y estos hay muchos en el cuerpo humano, que son esenciales para el funcionamiento del cuerpo humano. Pero, ¿qué pasa con el otro tipo de enlace? ¿Qué pasa cuando tenemos el enlace covalente? Bueno, cuando tenemos los enlaces covalentes, aquí no hay una transferencia. Aquí lo que hay es que están compartidos, ¿sí? Los electrones se comparten. Cuando dos átomos que por lo general, suelen ser no metales. ¿Y por qué suelen ser no metales por lo general? Porque los no metales por lo general van a tener fuerzas de ionización relativamente altas, ¿sí? Relativamente altas, y ellos no van a querer dar el electrón. Ellos quieren también electrones. Entonces, esa atracción lo que hace es que genera una compartición. Se están compartiendo los electrones. Ojo, eso sí, no necesariamente se comparten de una manera equitativa, ¿sí? Entonces, quiero que entiendan, enlace iónico, un elemento le quita a otro, ¿sí? Le quita al otro, se lo quita, genera una carga positiva. Al tener ese electrón, tiene la carga negativa y tenemos esto. Tenemos el enlace iónico, una atracción por cargas opuestas. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí lo que tenemos es una compartición de electrones. Cuando venimos y tenemos no metales que se comparten electrones, porque como tienen altas energías de ionización, los electrones no se están transfiriendo, sino que se comparten. ¿Pero por qué se comparten? Porque da la casualidad de que ellos comparten electrones también para poder formar el octeto como tal. Por ejemplo, al cloro aquí le faltaba, vean, lo del octeto. Si más adelante creo que podemos, el día de mañana podemos hablar un poquito acerca de qué es el octeto, qué es la configuración electrónica para que puedan captar un poquito mejor eso, ya que se tiene la idea de los números cuánticos. Entonces, lo que vamos a hacer es centrarnos en la configuración electrónica y en las capas de valencias. Podemos practicar eso, sí, podemos practicar eso. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros identificamos acá, le faltaba un electrón. Veamos, por ejemplo, acá, 2 y 5, 7. 2 y 6 a 8. Bueno, él ganó un electrón y por eso es que está estable.
Pero ¿qué pasa si se enfrenta contra un elemento que no quiere donarle el electrón, sino que solo se lo comparte? Bueno, como es compartido, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Entonces él dice, bueno, yo puedo contar con el electrón del otro elemento y yo logro mi estabilidad, pero no se lo estoy quitando, dice el elemento. Entonces, ¿qué pasa? Esta compartición puede tanto ser equitativa como no ser equitativa. ¿Qué pasa cuando no es equitativa? Cuando hay un elemento, ¿conocen el término electronegatividad? Pregunto, para irme haciendo una idea de lo que reforzar pues mañana un poquito así, es una propiedad periódica, se puede categorizar como algo relacionado a las propiedades periódicas relacionadas a la afinidad electrónica, a la energía de ionización. La electronegatividad, cuando la estudiamos o cuando se intenta aprender, la electronegatividad se entiende como esta, vamos a llamarlo, esta manera en la cual se comparten los electrones. Porque, vean, cuando estudiamos la electronegatividad o cuando se intenta entender la electronegatividad, es como una capacidad de atraer hacia sí, o sea, un átomo, la capacidad de atraer hacia sí los electrones, pero cuando están enlazados químicamente. Entonces, si un elemento es mucho más electronegativo, quiere decir que tiene más afinidad electrónica y tiene más energía de ionización. Por lo tanto, él no va a querer dar sus electrones, sino que va a querer atraer los electrones, pero están enlazados. Entonces, si están enlazados compartiéndose y hay un elemento que es más electronegativo que el otro, lo que vamos a tener es un enlace covalente que le conocemos polar. ¿Pero por qué polar? ¿Por qué los polos, podríamos decir? Porque hay una zona en donde técnicamente hay una distribución que no es equitativa de electrones. Por ejemplo, la parte que es como más rojita, esta parte que es más rojita, esto que ven acá se les conocen como mapas de potencial electrostático. Y lo que hace es ver o analizar la distribución electrónica. Entonces, la zona roja es la zona que es más rica en electrones y la zona azulita es la zona que es más pobre en electrones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se están compartiendo, no se están transfiriendo, pero debido a que uno atrae con mayor fuerza los electrones, es como que si los electrones del enlace estuvieran más del lado del átomo que es más electronegativo y eso genera una región más rica de electrones, ¿sí? ¿Qué pasa cuando los elementos son de igual electronegatividad? Por ejemplo, siendo el mismo. Ejemplo, siendo el mismo. Ah, bueno, lo que sucede es que yo tengo un enlace covalente que es no polar. No tengo una zona en donde haya más o menos carga electrónica, una zona más rica o menos rica en electrones, sino que yo tengo una distribución equitativa, porque es una compartición de electrones puramente equitativa. Es como que si, por ejemplo, jugásemos a la pelota y jugásemos a la pelota con alguien que es mucho más fuerte que nosotros. ¿Qué pasa? La pelota es compartida, pero el que es más fuerte que nosotros va a querer tener la pelota más tiempo. Que es cierto que la estamos compartiendo, pero pues, que la pelota se la queda a él más tiempo. Pero ¿qué pasa si tenemos la misma fuerza y queremos y hacemos una fuerza por ver quién tiene el balón más tiempo? Pues prácticamente sería de una manera equitativa porque las fuerzas de las cuales tenemos son similares. Entonces es una idea que quiero que tengan. Cuando tenemos compuestos covalentes, estamos compartiendo electrones, ¿sí? Pero cuando tenemos enlaces iónicos, estamos transfiriendo electrones y se están atrayendo los iones. Por eso se llama enlace iónico, ¿sí? Entonces, los enlaces covalentes surten de la idea de una compartición de electrones, ¿sí? ¿Para qué? Para poder lograr eh, lo que queremos, formar un octeto, formar estabilidad. Entonces, vean, una manera de entender esto, átomos que tengan grandes diferencias de electronegatividad
tienden a formar enlaces iónicos. Pero elementos que tengan electronegatividades parecidas tienden a formar entre ellos enlaces covalentes. Es una manera de identificar, bueno, ¿y yo tendré un enlace covalente o tendré un enlace iónico? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros tenemos un enlace covalente, dice José Miguel, ¿también está el no covalente o es el mismo iónico? Bueno, es que dentro de los covalentes está el covalente polar, está el covalente no polar, está el covalente coordinado y luego ya están los iónicos. Probablemente estás haciendo referencia al covalente polar y el no polar, que son los que estamos viendo acá. Covalente polar y el covalente no polar. Esto de acá, quiero ver, puntero. Este de acá, el polar y el no polar. Entonces, si nosotros vemos, es bastante difícil y podríamos decir, bueno, ¿y yo cómo voy a diferenciar esto de decir de que los elementos con grandes diferencias de electronegatividades tienden a formar enlaces iónicos? Es una aproximación, es una manera práctica de poder reconocerlo. Al igual que, por ejemplo, si tienen electronegatividades parecidas, van a formar entre ellos enlaces covalentes. Que, por cierto, enlace covalente polar sería si tienen diferentes electronegatividades y enlace covalente no polar es si tienen la misma electronegatividad. Entonces, como literalmente esta distinción es una aproximación, muchas veces lo que se hace es ocupar diferencias de electronegatividades. Y es que hay una tablita, y se las dejo acá, ¿sí? Que se hizo como una medida relativa de electronegatividades. La electronegatividad es algo relativo porque se tiene que medir respecto a otros elementos, no es algo puro de un elemento como tal, sino que se mide en base a cómo está interaccionando con otros elementos porque es algo de los enlaces. Entonces vino un señor llamado Linus Pauling y desarrolló un método para calcular estas electronegatividades y estos valores. Y vean ustedes que el flúor es el elemento más electronegativo. Entonces, un ejercicio rápido. ¿Qué podría yo esperar si yo enlazo flúor con sodio? ¿Un enlace iónico o un enlace covalente? Si no me equivoco, sería un enlace covalente polar. Cuidado, ahí es en donde podríamos decir, ¿será covalente polar o será iónico? Sale la duda, ¿no? Sale la duda de, ¿será covalente polar o será iónico? Y para eso les traigo esto de acá. Aunque no hay técnicamente una distinción meramente clara entre lo que se pueda tener un enlace polar, un enlace covalente polar y un enlace iónico, hay una regla práctica que podemos ocupar para aproximarlo. Si la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 2, tenemos un enlace iónico. Hagamos el ejercicio. Tenemos el flúor, 4. Y tenemos el litio, por ejemplo, que es 1. 4 menos 1 es igual a 3. ¿Qué estaríamos formando? ¿Un enlace iónico o un enlace covalente polar? Con lo que acabamos de hablar. Correcto, Natal. Correcto. Un iónico. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo uno, por ejemplo, por ejemplo, enlazo 2 átomos de cloro para formar algo que se llama cloro molecular? 3 menos 3 es 0. ¿Es un enlace qué? ¿Covalente o iónico? Covalente, excelente. Ahora, dentro de los enlaces covalentes, ¿será un enlace covalente polar o un enlace covalente no polar? Correcto, un enlace covalente no polar.
Ven que la idea de identificar esos tipos de enlaces está ahí, es fácil de identificarlo. Hay maneras de lograr identificar esto de los tipos de enlaces. Un enlace iónico, un enlace covalente. Y cuando ustedes vean más adelante, o sea, cuando estudien más a profundidad esto, recuérdense que esto es un curso introductorio, ¿no? Dentro de la química ustedes se pueden extender mucho más allá en base a la idea de las propiedades físicas y químicas de lo que implican estos tipos de enlaces, o incluso si hacen un análisis tridimensional de las moléculas, qué genera la diferencia de un enlace iónico o un enlace covalente. Por ejemplo, los enlaces, por ejemplo, estos iónicos participan en interacciones que se suelen llamar multidireccionales. ¿Sí? Entonces no se genera algo que es como una molécula discreta, como podríamos pensar una molécula de agua, por ejemplo, sino que tenemos una sustancia en un entramado multidireccional de muchos átomos, de muchos iones unidos, de redes de iones, y tenemos propiedades muy relacionadas con los compuestos iónicos, están muy relacionados con altos puntos de fusión, quiere decir alta temperatura para pasar de líquido a sólido, perdón, de sólido a líquido, debido a estas redes grandes, multidireccionales, ¿verdad? Entonces, uno puede llegar más allá cuando estudiamos estos tipos de enlaces. Pero esta es la idea básica, esta es la idea básica, y cuando nosotros tenemos dos o más átomos formando, compartiendo electrones, formamos lo que conocemos como una molécula para los covalentes, ¿sí? Entonces, esto de las moléculas y el hecho de que la molécula tenga un enlace covalente polar o un enlace covalente no polar, más adelante les va a servir para ustedes poder entender si toda la molécula, ¿sí?, es polar o no polar, porque habrán dicho, podrán haber escuchado, es que el agua es polar, pero ¿será por los enlaces que tiene? Probablemente sí, probablemente no. Requiere de un análisis más allá, requiere de un análisis de, por ejemplo, la geometría, de cómo se están enlazando y en qué direcciones se están enlazando los elementos. Entonces, ¿qué necesito dominar yo para entender la idea de los enlaces? Bueno, sencillo. Primero, conocer este carácter metálico de los elementos. ¿A quienes considero metales? ¿A quienes considero no metales? La idea del enlace iónico en la idea de la transferencia de electrones, la idea del enlace covalente, la compartición de electrones, la idea de la regla del octeto, que es esta forma, este principio en el cual los elementos tienden a formar enlaces para poder rodearse de 8 electrones de valencia, buscando estabilidad, ¿sí? Y muy importante, algo que podemos ver el día de mañana junto con este repaso de las configuraciones electrónicas, un poquito de las estructuras de Lewis, que son maneras de poder eh, pues, identificar, dibujar la forma en que pueden estar enlazados los elementos, ¿sí? Y nos sirve para saber en con qué se está enlazando, ¿verdad? Como yo sé que hay dudas porque no se ha hablado anteriormente de la configuración electrónica, de capas de valencia, hay un poquito de dudas. Nosotros el día de mañana podemos repasar un poquito esto del enlace y podemos hacer una clase así flash de configuraciones electrónicas para que puedan saber cómo hacer una configuración electrónica de un elemento y que no les resulte raro ver, por ejemplo, esto de acá, esto de aquí, ¿sí? Pero mi pregunta es, ¿ha quedado clara la diferencia entre un enlace iónico y un enlace covalente? ¿Ha quedado clara esa diferenciación entre la compartición de electrones y la transferencia de electrones? ¿Queda claro?
Bastante claro, licenciado. Excelente, perfecto. Bien, yo sé que van a clases de lenguaje y probablemente quieran comerse aquí unas pupusitas rapidito o irlas a encargar. Así que le vamos a dar cierre a esta grabación. Vamos a detener la grabación.